Es un gusto saludarte desde este lugar y entendemos esta mañana que te vas a conectar. Pues estamos una vez más a distancia, guardando el confinamiento al cual el gobierno nos ha invitado a hacerlo, y lo hacemos sí de manera voluntaria, quizás no con alegría, pero entendiendo que es necesario. Así es que vamos a tener nuestra reunión a través de este medio, esperando con todo mi corazón que te encuentres bien en todos los sentidos, espiritualmente, emocionalmente, pero también físicamente. Así es que sabemos de gente que sigue batallando con la enfermedad, con los contagios, y bueno, en estos domingos lo estaremos haciendo de esta manera y trataremos de estar en contacto contigo. Pues vamos a disponernos a alabar al Señor, vamos a tener 3 cantos y después vamos a ver la palabra, unos anuncios, y tratemos de disfrutar. Así que yo te invito ahí con tu familia que de veras apartes este tiempo, que te juntes con tu familia, que te prepares para adorar al Señor, recibir de su palabra como si estuvieras físicamente. El hecho que estemos en casa, ojalá no sea para relajarnos y tomarlo a la ligera. Este es el día del Señor, vamos a alabar y vamos a cantarle a Él. Entonces, el primer canto dice: te exaltamos. Ahí desde tu casa, acompáñanos a exaltar al que es digno de toda honra, gloria y alabanza, al Dios Trino. Vamos a cantar.
Señor, Él nos ama, nos amó y nos seguirá amando. Amén. Dice que su amor es eterno, es decir, nunca cambia, es constante y es hoy, mañana y siempre. Vamos a cantar este canto que estamos recordando, que dice aquel que nos amó. Que la gracia de Dios es incomparable. La Biblia está llena de Génesis, Apocalipsis, de la gracia de Dios. Si hay algo que va a brotar página tras página es el amor y el regalo de Dios hacia la humanidad. Así es que en esta verdad de su gracia, que nos amó, que nos salvó, que nos justificó, que nos adoptó, todo eso que la Biblia dice y que hemos aprendido en este tiempo que Pablo le recordaba a los cristianos del primer siglo, es un regalo inmerecido. Eso es gracia. No merecíamos absolutamente nada, y lo que merecíamos, dice la gracia, era el castigo, la perdición eterna, y Jesús lo cambió por vida eterna. Amén. Eso es gracia. Amén. Que Dios no nos da lo que merecíamos y nos da lo que no merecíamos. ¿Ok? Eso es gracia. Entonces, dice este canto, gracia sublime es. Acompáñanos ahí desde tu casa.
has hecho por nosotros que no podríamos terminar. Cada detalle, Señor, de nuestra vida no ha escapado a ti. Desde nuestra concepción, y aún creo que antes, tú ya habías pensado en nosotros. Dice la Escritura que de antes de la fundación del mundo, tú ya habías pensado en cada uno de nosotros, a los que por tu gracia ibas a llamar para ser tu pueblo. Y aquí estamos, Señor, reconociendo tu gracia, tu amor inigualable. Y que pase lo que pase, Señor, en nuestra vida, tú nos sigues amando y sigues teniendo todo bajo control. Te adoramos porque tú eres digno, Señor. Porque solo tú eres Dios. Al Cordero que fue inmolado, a Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador, al que está sentado a la diestra del Padre y que va a volver. Señor, esperamos tu venida, la anhelamos. Y si tú decides llevarnos a tu presencia,
Señor, que nuestros días aquí sean para que tú seas glorificado, que tú seas conocido y que todos sepan de tu gran amor. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Los decimos amén. Muy bien, pues vamos a ir a la palabra, ¿sale? Pues esta oportunidad de poder estar así en distancia, pues algunos están aquí, yo estoy completamente solo en distancia, así es que gracias por acompañarme, a los músicos y a algunos otros amigos y familia, hermanos en la fe, que están junto conmigo haciendo esta transmisión. Y pues vamos a seguir estudiando la escritura, pero antes de me gustaría orar. Hay gente que sigue pues enferma. Mis hijos ya están saliendo de la pandemia, pero por ejemplo mi hermana Vero, que es mamá de Lalo y que es la suegra de mi sobrina Denise, pues parece que está también contagiada. Gente muy cercana se ha contagiado y quisiéramos orar por ellos, no solamente por los que están en pandemia, sino por aquella gente que no tiene rostro y que está en los hospitales. Sé que hay personas que no están en tu ánimo, porque no es que no quieran estar, pero porque a lo mejor no las conoces, pero si has escuchado la noticia te das cuenta que hay un montón de gente que está hospitalizada, que ya no hay camas en muchos estados de la República y que están ahí. También recibimos por a través de mensaje que un hermano que estuvo con nosotros hace años ahí en Guadalajara, en la iglesia que antes Dios me dio el privilegio de pastorear, está con COVID ahí en California. Su esposa en el mes de febrero partió con el Señor de otra enfermedad y él ahora está contagiado con COVID. Nos mandó un mensaje desde el hospital que oráramos por él. También recordamos con mucho cariño a Esteban Suárez y a toda la familia Suárez Buendía. Están dándole la lucha ante una situación de salud complicada. Y en fin, Omar, compañero y amigo de Lalo, que también ya está recuperándose, está en contacto con él. Entonces vamos a orar, ¿sale? Y nos preparamos para ir a la palabra, pero pidiéndole que Dios nos siga guardando, que no sé si va a ser inevitable que te contagies. Dios quisiera que no te contagiaras, pero que si por alguna circunstancia caes en el contagio, pues puedas salir adelante, ¿ok? Vamos a orar. Cierra tus ojos y acompáñanos por ellos. Amado Señor, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en el que esto se volvió una realidad, parecía hace un año tan distante que llegara a México, porque veíamos que estaba tan lejos de nosotros, pero este es un hecho. Muchos de nosotros hemos pasado y gente que amamos ha sido contagiada, otros han partido, ya han terminado su tiempo en esta vida y otros están en medio del proceso y otros empezando. Así que te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que tú les guardes, que tú les cuides a los que están en medio de la lucha contra este virus, y a los que no se han contagiado, que los guardes, que seamos responsables dentro de la medida y lo que es prudente, porque seguimos con necesidad de salir muchos de nosotros a trabajar, a hacer el día a día, que no nos contagiemos. Y si es así, Señor, danos la fortaleza física, la prudencia también para cuidarnos y seguir todos los procedimientos médicos. Tú nos puedes cuidar y lo haces definitivamente. También queremos poner esta mañana a la familia Suárez Buendía, que está en la Ciudad de México, y les amamos profundamente. Es gente que está en nuestro ánimo, para que tú les sigas dando fortaleza, les sigas ayudando en este tiempo en el que están una vez más, Señor, dando la batalla frontal ante esta necesidad de salud de Esteban. Los ponemos en tus manos y gracias por cada familia de Río de Gracia. Te pido, Señor, que los guardes, que tú nos permitas volver cuando las condiciones mejoren. Y una cosa pido con todo mi corazón, que cuando la iglesia pueda reunirse una vez más como familia en el lugar geográfico que nos has dado para poder alabarte, no dudemos en ir, que apartemos ese tiempo y seamos intencionales,
intencionales y vayamos, Señor, a celebrarte juntos, porque ahora no lo podemos, Señor, y lo extrañamos muchos de nosotros. Gracias por este día, ayúdanos en lo que es la escritura, en lo que vamos a aprender, para que tú seas glorificado y tu pueblo sea edificado. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a ir a la escritura, capítulo 5. Si traes Biblia o lo traes en forma electrónica, ahí en tu casa tienes tu Biblia. Pues vamos a seguir estudiando el capítulo 5. Y la semana pasada empezamos a analizar algunos versículos que abren una parte importante en cómo la escritura debe de ser entendida para nosotros hoy, la aplicación que tiene para nuestro tiempo. La carta a los Efesios en su contexto es una carta que va dirigida a una iglesia de la Asia Menor con problemas, situaciones muy específicas, pero que para nosotros tienen una aplicación en nuestro tiempo. Entonces, con los 6 capítulos, solamente para poder ponernos nuevamente en contexto y refrescar un poquito y digas cómo me conecto con esta idea, es que los 3 primeros capítulos del apóstol Pablo trata de enseñar doctrina, principios fundamentales de la fe del cristiano y nos da muchas realidades espirituales y objetos de la bendición de Dios, los 3 primeros capítulos. Y los otros 3 se va a enfocar en cómo estas realidades espirituales y estas bendiciones son aplicadas de manera práctica en la vida de los cristianos. Entonces, en este sentido estamos aprendiendo que somos llamados, lo vimos la semana pasada, a ser imitadores de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? De Dios. Dice ser imitadores de Dios, y son 2 imperativos o 2 mandamientos que aprendimos la semana pasada. Es imitar a Dios y el ejemplo es Jesucristo, y nos enseñó que vivamos dando y amando. Y es muy interesante la Biblia porque vamos a ver los siguientes 3 versículos. Voy a volver a leer de los versículos del 1 al 6 y vamos a ir de lleno a estudiar los versículos 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Dice la escritura en esta versión, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ok, yo titulé este mensaje para los siguientes versículos. Voy a tratar de abrir esta cosa, espero que la tecnología no me haga una mala jugada. Ok, lo titulé: ni se hace ni se dice. Ni se hace ni se dice. Cuando uno va creciendo en las familias y hay una educación propia, tú vas aprendiendo que en casa hay cosas que no se hacen y que no se dicen. Te dicen, esto no se hace y esto no se dice. ¿Te suena familiar eso? Sí. Pues en la Biblia, como una familia, en esas comparaciones que tiene la escritura o analogías, somos una familia, y en las familias hay principios, ¿verdad? Y hay reglas que son importantes. Pues Pablo quiere decirnos ahora que como hijos amados tenemos un padre, ¿verdad? Y tenemos un modelo a seguir, que es Jesús. Y se nos dice y se nos ordena que vivamos o andemos en amor. Y el amor da y el amor sufre, ¿verdad? Ya vimos eso la semana pasada. Pero ahora quiere decir, así como hijos amados, hay cosas que no se hacen y hay cosas que no se dicen a los que son hijos de Dios. Tú perteneces a una familia, y no estoy hablando si tu familia fue buena o mala, pero la mayoría de nosotros nació y vivió en una familia, y en la familia había reglas y te decían, en mi casa hay cosas que no se hacen y no
y no se dicen. Si allá afuera lo dicen o lo hacen, ¿es problema de quién? De ellos. Pero en esta casa ni se hace, ni se dice. Y Pablo va a hablar de la responsabilidad que tenemos como hijos amados de Dios y la razón porque hay cosas que no se hacen y no se dicen. ¿Qué cosas no hace un cristiano? ¿Y qué cosas no dice un cristiano? Y Pablo va a decir con mucha claridad que un verdadero hijo amado de Dios no hace ciertas cosas y no dice ciertas cosas. Es una responsabilidad del hijo de Dios, del hijo que es amado de Dios, y da la razón del por qué no. Entonces vamos a descubrirlo. ¿Listos? Entonces el título es ni se hace ni se dice. ¿No se te olvida? No. Ni se hace ni se dice. Ay, ok. ¿Qué no se hace? Versículo 3. Pero, y estoy en la Biblia de las Américas. Perdón, sé que usamos con mucha frecuencia la NBI, pero esto me ayuda porque en el versículo 3 hay una palabra que es muy interesante, es pero, que es un conectivo de contraste. O sea, primero nos dijo, imitemos a Dios, el modelo es Cristo, vivamos amando y dando, ¿verdad? Y dando a veces hay que sufrir, hay que darnos nosotros como ofrenda. Entonces, así es como nos llamamos a vivir como hijos amados. Y el contraste, pero, que dice que la inmoralidad y toda impureza o avaricia, ni siquiera sé qué se mencionen. No sé cómo dice en otra versión, si alguien lo puede leer en NBI para yo poder ayudarte ahí. ¿Cómo dice el versículo número 3? Si alguien lo dice ahí, porque hay gente que me acompaña aquí. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Ok, entonces hay tres cosas, dice, ni siquiera se mencionen, no vienen ni siquiera se hagan. Pero aquí se infiere algo interesante, ¿verdad? Si ni siquiera se mencionen, por defecto, mucho menos que se hagan. ¿Sí me explico? Por eso yo digo, ni se hacen, ni se dicen. Hay tres cosas que ni siquiera deben de mencionarse entre los cristianos. ¿Cuáles son esas tres? Inmoralidad sexual, impureza y avaricia. Dice, no solamente no se hagan, ni se mencionen entre ustedes. Tú dirás, bueno, esto fue para los efesios, yo estoy muchos siglos para acá. Estas clases, estas actitudes o acciones que no se deben mencionar en nosotros, entre los cristianos, tienen una razón. Claro, en el primer siglo los efesios vivían en una ciudad compleja, muy dinámica, una ciudad interesante, pero que tenía en su actividad religiosa, y era un centro turístico religioso, Éfeso, porque había un templo muy bonito para su tiempo, una magna obra caracterizada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana en Éfeso, donde si tú vas un poco a los registros arqueológicos y de información histórica, el templo no solamente era un templo con unas columnas altísimas, más de 100 columnas en todo el templo, y había una estatua de mármol de la diosa Diana en Éfeso. Y era muy interesante porque la diosa Diana de Éfeso, o Artemisa, como era conocida también, estaba en todo su torso llena de bustos femeninos. Si tú ves, va a estar llena de bustos femeninos, porque no solamente era la diosa de la vida y de la fertilidad, sino que dentro de las prácticas del templo había una prostitución consensuada o consentida para que las personas en un rito religioso tuvieran relaciones sexuales con estas sacerdotisas y recaudaran fondos para la edificación del templo. Ese era el contexto en el que ellos vivían. Ahora, en el siglo XXI vivimos en una época de frivolidad y de sensualidad. Es decir, lo sexual y lo sexuado está por todos lados. En la publicidad, en las noticias, hasta en el clima, ¿o no? No, ¿verdad? No vemos el clima. Pero todo va con una connotación de carácter, ¿qué? Sexual. Por eso Pablo les dice, no se haga esto. Dice, responsabilidades personales. ¿Qué no se hacen?
conductas inapropiadas de un cristiano es no seas permisivo contigo mismo. Es decir, esta es la tercera ocasión que Pablo en estos capítulos que hemos estudiado, y si eres un poquito cuidadoso y vas todos estos versículos, es la tercera vez que les dice andad o vivan. Si lo repite 3 veces es porque es importante. Si me explico, dice vivan de una manera que diferente, como hijos amados de Dios, con la nueva posición que tienen en Cristo. ¿Por qué se les tendría que recordar? ¿Porque era fácil? No es fácil. Entonces les dice, son conductas inapropiadas para un cristiano, porque tanto la inmoralidad sexual como la impureza o la avaricia es ser permisivo contigo mismo. Estas 3 conductas es darte un permiso a ti mismo que no debería de ser. Y te lo voy a decir porque estamos llamados a vivir en un amor sacrificial, dando y amando a otros. Entonces estas 3 conductas las voy a describir, porque cuando uno va y estudia la escritura, esta semana que lo estaba estudiando, dice, estas cosas son egoístas en sí mismos, estas conductas. La primera es inmoralidad sexual. ¿Okay? ¿Qué es la inmoralidad sexual? Te preguntarás. ¿Qué es lo que Pablo le quiso decir o recordar a la iglesia de Éfeso? Y como Pablo y el Nuevo Testamento se escribió en griego, pues uno tiene que ir un poquito a investigar, aunque no seamos eruditos en el mismo, sí nos da mucha luz poder entender algunos conceptos. La palabra que se traduce en tu Biblia y en mi Biblia como inmoralidad o moral sexual es la palabra en griega que se oiría de esta manera, porneia. ¿A qué se escucha? A pornografía. Pero en sí, ¿qué es la porneia? De donde viene nuestra palabra en castellano, pornografía. Son relaciones sexuales ilícitas, fuera o dentro del matrimonio. Cualquier relación sexual ilícita se puede caracterizar como pornografía, como inmoralidad sexual. Claro, para ti, para mí, el concepto pornografía en el medio es tener un contacto audiovisual de una relación sexual ilícita, ¿verdad? Lo que vemos, sea por medios electrónicos, en fin. Pero no, esto va más allá, es cualquier relación sexual ilícita. Puede ser adulterio, fornicación, homosexualidad, incesto, bestialismo y todas esas expresiones que la misma Biblia desde el Antiguo Testamento recrimina en Levítico capítulo 18. Si tú tienes tiempo y te interesa, puedes ir a la Biblia para que veas todas las relaciones sexuales ilícitas que desde los tiempos del Antiguo Testamento y cuando Dios saca al pueblo de Israel de la servidumbre de Egipto, le dice, todas estas relaciones sexuales no se deben de practicar entre ustedes como pueblo santo de Dios. Porque dice, de donde te saqué y a donde vas a entrar, esto es una conducta que ellos hacen continuamente. Ustedes no se deben contaminar. ¿Sabes cuál es la industria que más genera dinero en el mundo? La industria del sexo. Por algo a nosotros en el siglo XXI se nos llama que las relaciones sexuales ilícitas no solamente no deben ser una conducta, sino ni siquiera deben de ¿qué? De mencionarse. Eso es la palabra inmoralidad sexual. Ni siquiera se deben mencionar. Cuando uno estudia la Escritura y ves algunos conceptos en la Biblia de cómo Dios quiso que su pueblo fuera diferente, y este es un llamado para ti y para mí a vivir diferentes, cualquier relación sexual ilícita no debe ser una práctica de cristiano. Esa es una responsabilidad de nosotros. Repito, adulterio, fornicación, que es una relación antes del matrimonio, se le llama fornicación. El adulterio es cuando tú estás casado y tienes una relación sexual que no es con tu cónyuge. La homosexualidad, sea entre 2 varones o 2 mujeres. El incesto, que es tener relaciones sexuales con un pariente cercano. El bestialismo, sé que muchos lo saben, que es gente que tiene relaciones sexuales con animales. Dice, ¿por qué eres tan explícito, pastor? Porque eso es lo que dice la Biblia, y si no, vea Levítico 18, como te digo. Entonces, cuidado con la inmoralidad sexual. Dice, eso no es propio, ¿de quién? Del cristiano. No es propio. Eso es, luego, ¿cuál es la segunda conducta? Dice,
Inmoralidad sexual, ¿cuál es? Impureza. Impureza. Acatarsia. Es suciedad. Denota suciedad, sea física o moralmente. Como decía, es que si no me baño soy una acatarsia. Bueno, quiere decir en el rito del templo judío. Por ejemplo, Jesús dijo a los judíos, ¿verdad? Que los judíos, si tocaban un cadáver, ¿sé qué? Se volvían impuros ritualmente, tenían que purificarse. Por eso ellos tenían en sus centros ceremoniales el lavacro, donde se lavaban de toda impureza para poder ministrar. Puede ser una impureza por haber tocado algo físicamente y tener un rito de carácter religioso, o la impureza de carácter moral, porque también a veces nos podemos ver impuros ritualmente, exteriormente, pero por dentro también hay una impureza, porque hay cosas que tú no ves en mí, ¿verdad?, que están muy adentro de mi forma de pensar y de ser. La pregunta es si tú y yo podemos ser impuros moralmente. Sí. Definitivamente. Por eso Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículo 27, te lo voy a recordar, estaba en una disputa con los fariseos y les decía, ustedes son como los sepulcros que blanqueados, llevan una vida exterior muy religiosa, muy pura, de muchos ritos y reglas, pero por dentro están llenos de huesos podridos, están impuros moralmente. ¿Se puede ser un cristiano que vive en impureza moral? Sí, claro que sí. Y luego vamos a ver cómo se expresan verbalmente la impureza. Porque de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Habla la boca. Entonces, denota suciedad física o figurativo, inmoralidad o malas intenciones en el sentido moral. Voy a pedir a alguien que busque, por favor, Romanos 6:19 y... ¿Inmoralidad qué? ¿Mande? ¿Inmoralidad qué? La primera es inmoralidad sexual y esta es la segunda. No, sociedad física. Ah, ok. Es suciedad física o suciedad moral. Malas intenciones en el sentido moral. ¿Ok? Y vamos a ver cómo Romanos 6:19 y 1 Tesalonicenses 4:7 nos lo dicen. ¿Quién tiene Romanos 6:19? ¿Lo tiene, Lalo? Sí. ¿Qué dice? Habló en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. ¿Sí estoy bien? Sí. 6:19. ¿Qué más dice? ¿Eso es lo que dice el 19? Perdón. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrezcamos ahora para servir la justicia, que lleva a la santidad. Fíjate cómo dice Pablo en la carta a los Romanos. Antes ustedes ofrecían sus miembros ¿a qué? A la impureza, ¿verdad? Sí. Eso es lo que dice. Que todos nosotros, o muchos de nosotros, antes de saber de Jesús, presentábamos nuestros miembros a la impureza, es decir, a las malas intenciones en el sentido moral. No se te olvide, Dios es un Dios altamente moral. Y no estoy hablando de legalismo ni de religiosidad, pero Dios es un Dios de un alto estándar moral. Por tanto, si imitamos a Dios, nuestros estándares morales deben de ser tan altos como los de Él. ¿En dónde podemos entender la moralidad de Dios? ¿En dónde viene el reflejo de este Dios moral? ¿Cómo se da a conocer? Éxodo capítulo 20. Los 10 mandamientos. Ahí Dios expresa su carácter moral. Les dice, ustedes, de donde yo los saqué de la tierra de Egipto, todas estas prácticas inmorales que para ustedes era tan común y corriente, ya no debe ser entre ustedes, porque mi santidad y mi moralidad es un estándar mucho más alto del que ustedes han entendido o han comprendido. Piensa en los 10 mandamientos. Sé que muchos no lo sabemos los 10 mandamientos y yo insisto mucho en eso, no porque quiera que te lo sepas, pero eso te ayuda a entender más el carácter moral de Dios. El séptimo mandamiento es: no adulterarás. Es el séptimo mandamiento. Sabemos que los 4 primeros tienen que ver con mi relación con Dios y los 6 subsecuentes con mi relación con mi prójimo. Por eso Jesús dice, la ley y los profetas se reducen en amarás a Dios, al Señor, sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.
Pero el séptimo, que es el adulterio, dice, es tan lastimoso, pero no solamente para quien lo comete y quien es el ofendido. Fíjate nada más, dentro de los 10 mandamientos, yo otra vez platicaba con alguien, que es no adulterarás. Y luego usa Jesús y Dios usa la imagen, y los profetas del Antiguo Testamento usaban la figura del adulterio como cuando había idolatría y paganismo. Es como adulterar. Ponía la imagen del adulterio como el tener una falsa adoración a Dios. Eso es lo mismo. Porque, ¿qué causa cuando uno violenta el pacto matrimonial? Y sé que es doloroso, pero es una realidad. Porque dice, eso ni se menciona entre ustedes. Ni la inmoralidad sexual, ni las malas intenciones morales. Porque mira, yo siempre he dicho, nadie nos levantamos queriendo adulterar, al menos los que hemos sido casados. Pero este es un problema real en las iglesias cristianas, ¿estás de acuerdo? Sí. Esta es una realidad en el pueblo cristiano. Muchos pastores dejan su ministerio por pecados de carácter sexual. Y es el séptimo mandamiento. Primero, cuando hay este acto pecaminoso, ¿a quién ofendemos primeramente? A Dios, ¿verdad? ¿Se deshonra a Dios cuando cometemos un pecado de esta naturaleza? ¿Sí o no? Sí. ¿Deshonras a tus padres? ¿Traes deshonra a tus padres o no? Piénsalo. Si tus papás tienen un alto valor moral, ¿cómo se sentirán? O dirán, ay, qué bueno, mi hijo, pero que va a salir chula. Digo, no lo dicen. Algunos no. Algunos posiblemente lo aplaudan, pero ofendes al papá. Lastimas al cónyuge, ¿estás de acuerdo? Pero también entre adulterio hay codicia o no. ¿Codiciaste a alguien? Sí. Que no era permitido para ti. ¿Hay mentira? También. ¿Hay asesinato? ¿Sí o no? En cierta forma. Porque matas un matrimonio y matas, si hay hijos, a una familia. ¿Se dan cuenta cómo afecta la moralidad en todos los aspectos? Por eso. Y no es que yo quiera ser incisivo, pero la iglesia necesita volver a los estándares morales del pueblo de Dios. Porque entonces, ¿en dónde estamos? ¿Qué es la iglesia? Y no estoy hablando de legalismo, Pablo le dice, ni eso, ni siquiera que se menciona entre ustedes. Imiten a Dios. Cuando yo pienso que los reyes o los sabios o los magos de Oriente vinieron a buscar al Rey Jesús siendo gentiles, no siendo judíos, ¿sabes por qué? Porque ellos vieron seguramente en el cautiverio babilonio que los judíos tenían un alto valor ¿qué? Moral. Era un pueblo diferente, que atrajo a mucha gente. Ustedes viven diferente. Mi pregunta es, ¿tú y yo estamos atrayendo con nuestros estándares morales a la gente? Eso te lo digo, no me lo contestes a mí. Entonces, las malas intenciones, porque todo nace en donde dijo Jesús, en el corazón, las malas intenciones. Miren, alguien me ha dicho que ¿qué le ha aportado el cristianismo a la humanidad? ¿Sabes qué? Alta moralidad. Le ha traído el matrimonio monógamo, hasta que la muerte nos... Eso lo aportó el cristianismo. Si me dicen que no lo hemos aportado, que el cristianismo no ha aportado un montón de cosas, pero estándares morales muy altos. Por eso, se los digo con todo mi corazón, no creo en el divorcio, como Dios no lo cree. Pero hay las excepciones. Y un día tendré que tocar los temas como pastor que soy, porque también es algo que está pasando en nuestras iglesias. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Entonces, ¿cuál es la segunda que no se debe mencionar? Ni mencionar. ¿Cuál es la tercera? Avaricia. Ah, caray, es la palabra pleonexia. Deseo de beneficio, fraude, extorsión, avidez, codicia. ¿Es deseo de qué? De beneficiarte a través del fraude o la extorsión. Luego dice, ni avaricia, ¿qué es qué? Como la idolatría. Porque cuando uno desea algo más que a Dios, se vuelve ¿qué? Idolatría. ¿Sí me explico? Cuando alguien desea algo mucho más intenso que no sea Dios y toma el lugar de Dios, se vuelve ¿qué? Idolatría. Sea lo que sea. Cuando alguien deja de tener su corazón en Dios o en lo que Él dice que debe de ser y lo vas a otro corazón, a otro lugar, eso se vuelve ¿qué? Idolatría. Tus pasiones y deseos
los cambiaste por otro. Pues dice, el deseo de algo no bien habido o por extorsión es idolatría, porque lo estás poniendo en lugar de ¿quién? De Dios. Ahora fíjate cómo están concatenadas o ligadas estas tres. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza moral y avaricia, desear algo con mucha pasión por extorsión o fraude. ¿Te das cuenta cómo se relacionan? Ahora, ¿cómo empieza? Ahora, fíjate cómo la correlación va al revés. Primero, deseamos. Hay una avaricia, ¿verdad? Híjole, quiero esto. ¿Te interesa Dios? Te nublas, ¿verdad? Porque deseas más eso. Y luego, ya lo deseas y luego ¿a dónde se sube? A la mente. Ay, híjole. Y no puedo quitarme ese ¿qué? Ese pensamiento. Es más fuerte que ¿qué? Que yo. Y hasta parece telenovela, ¿verdad? Es que esta pasión es más fuerte que yo. Pero mira que está mal. Pero lo amo. ¿De veras? Amas tu carne. Amas el fraude. Amas lo que no está permitido. Y al final, ¿en qué termina? Inmoralidad. ¿Te das cuenta? Por eso, cuando alguien te ve, fíjate, pues es que tengo broncas con mi esposa y es que la que sí me entiende bien es mi compañera de trabajo. ¿Qué es? Es decir, cállate. ¡Cállate! ¿Ni qué? Ni me lo menciones. Pues entonces, no, fíjate, pues que sí tienes razón. Y te vuelves el consejero, ¿verdad? Ay, no, fíjate, sí, de verdad es que tu esposa o tu esposo sí es cierto. No mames, de veras. Eso ni siquiera sé qué se menciona. ¿Se dan cuenta? ¿Interesante o no? Ni se hace. Ni se dice. Y terminamos con ni se dice. ¿Vamos? Sí. ¿Qué no se dice? Versículos 4, 5 y 6. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. Entonces, si no se hacen tampoco sé qué. No se digan. Ni culebras ni serpientes que salgan de tu boca. Dice Santiago, no puedes nacer de una misma fuente de agua dulce y amarga. No puedes bendecir a Dios y con la misma maldecir a tu prójimo. O sea, no hay lógica. Entonces, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Y luego dar la razón. Entonces, ni se hace ni se dice. No se dice, y voy a ir más rápido, no se dicen obscenidades, bajezas, indecoro con la palabra, todo lo contrario a la pureza. Es decir, no digas obscenidades con tu boquita. No te voy a dar ejemplos porque tú sabes de lo que estoy hablando. Luego, palabras necias. Es la palabra moros, que se debería decir, ahí les va. ¿Saben cómo se debe traducir? Estúpido. No digas palabras estúpidas o bufonadas. Esos que se quieren hacer ¿qué? Los chistositos y los graciosos con obscenidades. ¿A poco tú no oyes chistes colorados? ¿Eres cristiano? Sí, eres cristiano. ¿A poco hasta cuando no haces esto ya se son bien aleluyos? Pues eso es lo que dice la Escritura. Dice, ni palabras bufonadas o necedades, palabras estúpidas, ni groserías. Es decir, listo en jocosidad, cómico, pero en el sentido vulgar. En México somos buenos para el albur y para el doble sentido, ¿o no? Sí. Y lo vemos como que lo más normal. ¿De veras, pastor? ¿De veras que ese pastor de veras es bien exagerado? Pues no es apropiado para ti ni para mí. Ni una vigilla por ahí cuando me enoje. No, más bien que acciones de gracias. ¿Qué haces cuando te cuenta un chiste grosero ahí en la chamba? ¿Te quedas o te dejas? ¿O en tu grupo? ¿De veras que este pastor hoy anda bien? No, estamos estudiando, no lo estoy diciendo yo. Dice, todo eso no es propio de ustedes. ¿Ok? Ahora, entonces, aquí vemos cómo se contrapone la autosatisfacción egoísta contra el sacrificio voluntario, ¿verdad? Primero imitar a Dios y sacrificarnos. Y
Mi autocomplacencia en el sentido inmoral, esa no tiene cabida ni se menciona. Podemos vivir en acciones de gracias, incluyendo el sexo. Fíjense, fíjate lo que te voy a decir. Podemos vivir en acciones de gracias, incluyendo ¿qué? El sexo debidamente disfrutado entre los límites que Dios ordenó. Por eso el sexo no debe ser objeto de bromas ni de chistes imprudentes. El sexo no es condenado en la Biblia, ni por el apóstol Pablo como algo malo. Pero sí se condena la mala actitud y los deseos sexuales desordenados. Lo que Dios hizo bueno para el disfrute y la permanencia de la humanidad, el hombre ha sido esclavizado por el diablo y rebajado como un objeto de placer egoísta. No, el sexo es una bendición dentro de los límites que Dios estableció. Y solamente es para procrear. ¿Quién les dijo eso? No, es para el disfrute, para el goce. Sí, eso, sí. Si no lee Cantar de los Cantares. Y cuando un judío recién casado se le da una orden. Y una vez prediqué eso. A los recién casados no los mandes a la guerra. Que se quede un año. Para que esté con su esposa y la haga feliz. No vaya a ser que se muera en la batalla y no le hizo feliz. ¿Se dan cuenta? Para Dios la sexualidad es importante dentro de los límites que Él estableció. ¿Okay? ¿Y cuál es la razón? Vamos a terminar esta noche con la razón. Entonces, ni se hace ni se dice. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, la Biblia lo dice. ¿Por qué? Versículo 5. ¿Por qué? Porque con certeza saben algo. Es decir, Pablo está apelando a su conocimiento de los cristianos. Y yo apelo a tu conocimiento. Espero que lo sepas. ¿Qué debes de saber? Que es algo que yo, como líder o como pastor, y tú como cristiano, debemos estar convencidos de algo que estoy seguro que tú ya lo sabes. No puedes decirme, no, eso yo no sabía. Entonces algo está pasando, ¿sí me explico? Dice, con certeza sabes que ningún que, chequen en la Biblia, ningún que, lo que mencionó en los primeros versículos, versículo 3, alguien que lo repita por favor, y tú ahí en tu casa repítelo conmigo, ningún que. ¿Ustedes quieren mencionar células sexuales? Versículo 5, largo. Okay. Porque pueden estar seguros que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. A ver, no se engañen, dice. Esto ustedes ya lo deben de qué? De saber. Es que se le van a filtrar algunos idolatrías inmorales en el cielo, ¿será? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Y cuánto es ninguno? Ninguno. Ahora, ojo, quiero ser muy claro. ¿Puedo yo equivocarme y pecar en adulterio? Sí. ¿Sí? ¿Tú? Sí. ¿Puedo tener malos pensamientos? ¿Puedo ser avaro? Sí. Pero no vivo practicándolo. Esa es la diferencia. ¿Sí me explico? Es decir, voy a lo siguiente. Porque la Biblia habla del perdón y el arrepentimiento. La razón, estas conductas, la inmoralidad, la impureza y la avaricia, son propias no de los cristianos, sino como dice el versículo 6, de los hijos de ¿qué? De desobediencia. De eso sí, es lo más que, eso es lo más normal. La mayoría de la gente vive así o no. Sí. Hasta en las novelas lo vemos o no. Sí. Imperio de mentiras. ¿O no? La otra. Oh, así piensa la gente. Pero nosotros no. ¿Por qué? Estas personas dicen no tienen herencia en nuestro reino, el reino de Dios. No se equivoquen. Eso tú lo debes de qué? De saber. Pablo da la razón porque los hijos de Dios deben de abstenerse de estas prácticas, subrayo, de estas ¿qué? Prácticas, especialmente la inmoralidad, la impureza y la avaricia, porque quien las practica no pertenece al reino de Dios.
como anteriormente, él mismo lo dice en Efesios 2, 2 y 3, dice, antes ustedes vivían, ahora ya no viven así porque ahora están en Cristo. Los que reciben herencia son hijos, los que han sido lavados, justificados y santificados. Vamos a leer ya casi por último 1 Corintios 6 del 9 al 11. ¿Lo buscas, Valeria, por favor? 1 Corintios 6 del 9 al 11, bien fuerte para que la gente que nos esté escuchando lo Estoy tenga. anotando. ¿De Corintios qué? 1 Corintios 6 del 9 al 11. Ahí los que están en su casa pueden leerlo, búsquenlo por favor. Sí, ¿qué dice? ¿Lo leo? Sí, Ana. Es Reina Valera. Está bien, ok. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Sí, erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo es muy claro, tanto para la iglesia de Éfeso como para la de Corintio. Esto está en 1 Corintios 6:9. Les dice, miren, no se equivoquen. Los que viven practicando adulterio, fornicación, los afeminados, los ávaros, los idólatras, no entran en el reino de Dios. No se equivoquen. No se equivoquen. Y eso eran algunos de qué? De ustedes. Por eso yo creo que cualquier pecado de impureza sexual puede ser erradicado por la gracia y el poder del Espíritu Santo del creyente. Dice Pablo, eso eran que ustedes que habían sido lavados, justificados, ya no han sido en Cristo Jesús. Miren, los que reciben la herencia son los hijos, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, Sí. ¿no vas a dejar la herencia al vecino? No. Los hijos, ¿verdad? Los que han sido lavados, justificados y santificados. Porque antes diríamos todos que igual. No, yo no. ¿De verdad no? A lo mejor no físicamente, pero mira, ahí sí. El sentido, entonces, los hijos de desobediencia están en un grave problema, según la Biblia. Porque ahí dice Pablo, ¿verdad? En el versículo 6, que hay hijos de qué? De desobediencia y los hijos de Dios. Esos hijos son sujetos de algo muy interesante. Dice, lo voy a leer en esta versión, versículo 6. Que nadie los engañe. Con palabras que vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de quién? De Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quiénes? ¿Y cuál es la práctica de los hijos de desobediencia? La impureza o la inmoralidad sexual, la impureza y la... Es decir, que tiene un estilo de vida de inmoralidad sexual, una vida de impureza y una vida de avaricia. Eso demuestra que son hijos de Dios o de desobediencia. Entonces Pablo les está diciendo, nadie les engañe en lo siguiente. Que digan que son cristianos y estén viviendo en inmoralidad sexual, en impureza o en avaricia. No se engañen, dijo. No se engañen. Que nadie los engañe de esa manera. Está duro este versículo, ¿verdad? Pues es lo que dice la Biblia. Y no solamente dice, viven y practican así, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Si a ti te asustaba que tu papá se enojara contigo, déjame decirte que no hay nada comparado con la ira santa de Dios. Como alguien le dijo a un pastor, y lo tengo que decir,
Pues ¿dónde está tu Cristo?, le dijeron, con todo esto que está pasando en el mundo. ¿Y sabes dónde está Cristo? Dice, reinando, dice, y acumulando ira para el día del juicio, porque no tendrá por inocente todo lo que está pasando en esta tierra. No nos gusta, me gusta hablar del amor y de la gracia de Dios, pero no puedo separar de la justicia justa de Dios, porque la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, amigos, no se engañen. No puedes vivir una vida de impureza sexual, una vida de idolatría o de avaricia, ni de inmoralidad, y creer que eres cristiano. Eso lo dice, no se engañen y no les dejen engañar. Termino. El amor de Dios podía y puede perdonar. Amén. Amén. Porque Pablo dijo, eso eran algunos de ustedes. Podía y puede perdonar. Dios no, ni yo estoy descalificando a nadie, estoy llamando a la reflexión, que entre nosotros ni se hace Ni se ni dice. se dice. El amor de Dios podía y puede perdonar, pero entender el gran amor de Dios indefectiblemente nos lleva a la obediencia. El daño más grande que se puede hacer a una persona es motivar a pecar y a considerar que el pecado con ligereza. Pablo nos dice, no se dejen engañar con palabras vacías que matizan el pecado y lo presentan como algo normal. El pecado es tan peligroso que la paga del pecado es la muerte. Entre nosotros ni se hace Ni se dice. ni se dice. Si Dios te ha hablado esta noche o mañana, porque para nosotros estamos hablando en la noche, pero tú mañana que lo vas a ver y sabes que hay algo que no está correcto en tu vida, es el momento en que pidas perdón, te pongas de rodillas y le permitas a Dios hacer los cambios que Él quiere hacer en tu vida. Inmoralidad sexual, impureza, avaricia, ni siquiera entre nosotros se menciona, porque somos hijos amados y herederos de Él. Cierra tus ojos, vamos a terminar. Señor, parece duro, pero no hay nada más gratificante saber el alto valor moral de tu persona. Ayúdanos a cuidar nuestro corazón en fidelidad a ti, en que tú nos ves como tu esposa amada, la iglesia, y no queremos adulterar con el mundo, queremos vivir apasionados por ti. Y aún, Señor, tener en nuestra mente y nuestro corazón la pureza para acercarnos a ti, amar a nuestros cónyuges, ser fieles a ti para poderles ser fiel a ellos, sacrificarnos en amor por ellos como tú lo has hecho por nosotros, y que las palabras que salgan de nuestra boca sean para acciones de gracias, para edificar y no para ser frívolos o ser groseros o inmorales. Aún, Señor, lo que vemos y escuchamos sea filtrado en el alto valor moral, no con legalismo ni religiosidad, pero sí, Señor, con lo que nos edifique y con lo que te dé la gloria a ti. Y, Señor, si hay algo que lo que tenemos que arrepentirnos hoy, que vayamos al trono de la gracia y nos perdones, nos restaures y nos hagas más semejante a Jesús, porque en tu pueblo ni se hace ni se dice, porque tú eres un Dios santo, 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 y vivimos para amar y para dar y servir. A ti la gloria en el nombre de Jesús. ¿Lo decimos? Amén. Amén. Bueno, pues ya nos despedimos. 1:05. Avisos hay muy pocos. Voy a tratar de estar subiendo algo a las redes sociales para poder tener una dinámica de enseñanza en estas casi 2 semanas que vamos a estar confinados y los domingos. Como saben, es imposible poder tener una ofrenda o levantar una ofrenda voluntaria, pero yo te motivo a que desde tu casa guardes lo que hayas dispuesto en tu corazón y cuando nos volvamos a ver presencialmente podamos llevar lo que Dios nos ha bendecido para edificar su iglesia. Entonces, esté atento a las redes sociales. Estamos reunidos ya en oración y luego va a haber algunos cursos que estamos programando, así es que está atento ahí por los medios y yo te agradezco que hayas podido conectarte en este tiempo y que tengas una excelente semana. Una vez más, cuídate mucho y nos vemos pronto en el medio electrónico o presencialmente. Que Dios les bendiga.